El futuro es de todos. Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Hola, bienvenidos a todas y todas, mucho gusto. Yo soy Andrea Barrera y soy la líder de la estrategia de lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación. Hoy quiero que entre todos descubramos qué es eso del lenguaje claro. ¿Cómo puedo pensar yo para organizar, narrar y diseñar cada uno de los mensajes, cada una de las comunicaciones que yo tengo a diario, en mi oficina, pero también fuera, de pronto en mi casa, en el lugar donde yo convivo? Para nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación, el lenguaje claro está definido como un estilo de comunicación que desde el Estado nos ayuda a organizar, narrar y diseñar toda la información pública. Y acá me quiero detener, es toda la información pública, no solamente la que está asociada a las respuestas de requerimientos de la ciudadanía. Es también la información que nosotros publicamos en nuestra página web, a través de nuestras redes sociales. No solamente la comunicación en un lenguaje claro está pensada en lo escrito, es también la forma en que yo me comunico a través de mi voz. Es como yo comunico con mi cuerpo. El lenguaje claro comprende todas las formas de comunicación. No solamente es lo escrito, hay que pensar también en el tono de voz que nosotros usamos. De qué manera nos estamos proyectando hacia la persona que se acerca a nosotros. ¿Le estamos poniendo atención o dejamos que esto simplemente suceda? Entonces hay que pensar, ¿no? El lenguaje claro es algo mucho más grande que lo escrito. Incluye nuestra voz, incluye nuestro lenguaje corporal, incluye también la información que nosotros publicamos en nuestras páginas web. Pero ¿para qué tenemos que pensar esto en un lenguaje claro? Es pensado a partir de las características de cada uno de los usuarios, de cada una de las personas que pueda interactuar con nuestra información. Para eso es necesario entonces caracterizar a nuestros usuarios, definir qué tipo de personas son las que más interactúan con nuestra entidad, con nuestro sector. Son personas de pronto entre los 15 y los 65 años, qué características tienen, qué nivel académico tienen. ¿Sí? No es lo mismo de pronto las personas que atendemos desde el Departamento Nacional de Planeación que quienes puedan atender de pronto en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tienen condiciones totalmente diferentes, ¿no? Las características cambian totalmente. Hay que pensar en cómo podemos emitir el mensaje de acuerdo con nuestros usuarios. Pero ¿para qué pensamos en esto? Para que cuando llegue esta persona a nuestra entidad o llegue esta persona a la información que nosotros le estábamos entregando, primero pueda ¿encontrar qué? Lo que ellos necesitan encontrar, no lo que nosotros queremos publicar, no lo que nosotros queremos decir, es lo que ellos necesitan encontrar, lo que ellos necesitan saber. Segundo es que no solamente lo encuentren, sino que también lo puedan entender. Y después de que las personas puedan encontrar y entender la información, al final la pueden usar. ¿Usar para qué? Para acceder de pronto a algún trámite, algún servicio, algún programa. La información pública puede ser para entretener, para educar, para informar, por cultura general. Lo importante es que esté pensado en nuestra audiencia. Acá en imagen tenemos entonces una mano y con una figurita de papel. Esta figura de papel usa una técnica que se llama origami. ¿Qué necesito yo, Andrea Barrera, para hacer esta figura? Lo primero es ¿encontrar qué? El tutorial o la persona que me pueda explicar cómo se hace. Lo segundo es que yo le pueda entender, que entonces esta persona me diga, mira, necesitamos una hoja de papel que tenga una forma cuadrada, que sea un cuadrado perfecto, y luego vas doblando cada una de las puntas. ¿Cuáles son los dobleces? ¿Cuáles son los pliegues que yo tengo que hacer? Y lo tercero es que yo ya puedo usar esta información. Pensémoslo de esta manera, tal vez este ejemplo nos ayuda a entender un poco más qué es lo que nosotros pretendemos con el lenguaje claro. Para esto yo les traigo 4 tips o 4 recomendaciones de cómo podemos nosotros mejorar nuestra comunicación pensada en un lenguaje claro. Lo primero es ponerme en el lugar del otro, reconocer quién es la otra persona. Para esto es algo que nosotros hemos denominado la empatía, ¿no? Es poder entender por qué esta persona piensa de esta manera, por qué siente de esta manera, por qué se expresa así, qué es lo que realmente necesita.
Pero para poder entender eso, yo necesito reconocer sus características. Hoy aquí tengo en pantalla entonces la imagen de un señor. No sabemos su nombre, su edad, a qué se dedica ni en dónde vive. Yo me quiero imaginar a este personaje y para mí hoy él se va a llamar José. Vamos a ponerle como nombre José. Tiene 85 años. Por su atuendo yo me puedo imaginar entonces que es una persona que de pronto se dedicó, que era un contador público, que ya está pensionado y que vive en la localidad de Teusaquillo, acá en Bogotá. Ya tenemos entonces la cara, ya sabemos a quién le vamos a dar respuesta, ¿no? A José, un señor de 85 años, residente en Bogotá. Pero necesitamos saber qué es lo que José necesita. Se me ocurre un ejemplo sencillo. Imaginémonos que José necesita saber algo relacionado con el Departamento Nacional de Planeación, nos quiere hacer una consulta sobre el CISBEN. Sí, entonces José escribe, señores, Departamento Nacional de Planeación, yo quiero saber por qué me sacaron de la base del CISBEN. Yo tenía un puntaje bajito y ahora ya no aparezco en la base del CISBEN. Entonces ya reconocemos a quién le vamos a dar respuesta y lo segundo ya sabemos cuál es su necesidad. Eso es lo primero que debemos identificar en una comunicación escrita, reconocer quién es la otra persona. Y tal vez ustedes dirán, Andrea, no siempre tenemos el nombre de la otra persona. Hay muchas solicitudes que son anónimas. ¿Cuál es la recomendación cuando no sabemos a quién le va a llegar esta respuesta? Pensemos en estas cifras. En Colombia, según el censo de 2018, somos 48 millones de personas. Dentro de estas 48 millones de personas, escogemos entonces el grupo de los 15 a los 65 años, que es la población que más interactúa con las entidades públicas, de los 15 a los 65 años. ¿Qué características tiene este grupo? Que la mayoría de nosotros tuvimos una educación básica primaria, o sea que sabemos leer y escribir. Sí, la tasa de analfabetismo es pequeña. Entonces, sabemos leer y escribir. ¿Cuántos de nosotros pudimos graduarnos del bachillerato? El grupo se reduce. ¿Cuántos de nosotros, entre los 15 y los 65 años, pudimos acceder a educación superior, a un pregrado? El grupo se hace más pequeño. ¿Cuántos de nosotros pudimos acceder a un posgrado? El grupo cada vez se hace más pequeño. Especialización, maestría, doctorado. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablándole a la ciudadanía que no es experta en los temas del Estado. Cuando tenemos solicitudes que son anónimas, donde no podemos identificar el nivel académico de la otra persona o su experiencia o esos datos que nos importarían o que son muy relevantes para nosotros, vamos a pensar en un lenguaje muy cotidiano. Y ojo, cuando yo hablo de un lenguaje cotidiano no quiere decir entonces que sea coloquial, que sea infantil, que sea vulgar, no. No porque estamos hablando en nombre de una entidad, estamos representando una entidad. Y el lenguaje claro en ningún momento quiere que se pierda esa identidad. Lo que sí quiere es acercar la información técnica, compleja del Estado a las características de la ciudadanía. Entonces, algo muy cotidiano, un lenguaje tal vez cotidiano nos funcionaría muy bien cuando no reconocemos, cuando no sabemos a qué tipo de persona le queremos llegar. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, el señor José, ya sabemos qué necesita y ya sabemos sus características. El segundo paso que nosotros recomendamos o el segundo consejo nuestro es organizar todo lo que yo le quiero comunicar, todo lo que le necesito comunicar. ¿Eso parte de qué? Pues de la necesidad de José. José ya nos hizo una consulta, ahora nosotros vamos a organizar su respuesta. Para esto nosotros proponemos darle respuesta a las preguntas como ¿qué necesita o qué debe hacer la persona? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Dándole un poco respuesta a la solicitud que imaginariamente aquí pensamos para él. Entonces, ¿qué debería hacer? Primero nosotros en nuestra comunicación de pronto escrita o telefónica podríamos decirle, un gusto recibir su solicitud, señor José. Le informamos que entonces nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación podemos darle datos del CISBEN y le informamos que la forma de medir el nivel socioeconómico de cada una de las personas de Colombia cambió. Antes teníamos un puntaje, ahora lo dividimos en 4 grupos. Hay un grupo de pobreza extrema, hay un grupo vulnerable, hay un grupo que no está en riesgo de pobreza. Para que usted pueda estar incluido en alguno de estos grupos es necesario que se haga una visita hasta su vivienda. Para esto necesitamos que usted nos confirme toda la información, su dirección completa,
que nos dé de pronto un teléfono de contacto, que nos indique en qué momento se puede visitar. Esto lo puede hacer su solicitud directamente a la alcaldía de su municipio. Si de pronto queremos darle la información, entonces la alcaldía de acá de Bogotá, en donde queda la Plaza de Bolívar, le damos la dirección completa, calle, carrera, diagonal, transversal, toda la información, para que José no tenga dudas de con quién se tiene que comunicar. Después de que usted se haya comunicado, se le agendará la visita hasta su vivienda. ¿Esto con qué fin? Con el fin de revisar cuáles son sus condiciones socioeconómicas, usted con quién vive, cuáles son sus ingresos reales, cuál es el estado de su vivienda. Después de eso ya se le va a asignar a alguno de los grupos, pero nosotros como Departamento Nacional de Planeación no somos quienes decidimos en qué planes, programas o proyectos usted se puede ver beneficiado. Eso depende de la alcaldía municipal. Ya de esta manera, entonces, José, cuando reciba la solicitud, la respuesta a la solicitud, va a saber qué debe hacer. Comunicarse con la alcaldía de su municipio. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer de manera física, yendo hacia la alcaldía. De pronto, si lo quiere hacer de manera telefónica, le damos el número, la línea telefónica completa, si tenemos el número de la extensión. ¿Cuándo lo puede hacer? De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde. ¿Sí? ¿Por qué lo debe hacer? Porque la metodología cambió. ¿Y para qué? Para que pueda acceder de pronto a algún beneficio, depende del grupo en el que le haya quedado clasificado. Ahí ya organizamos la respuesta para el señor José. Para las personas que están viendo de pronto mi pantalla en este momento, nos damos cuenta cómo cambia la cara de José, ¿no? En la primera diapositiva él estaba sonriendo, él estaba feliz. En esta él ya tiene sus manitos sobre su rostro, expresa una preocupación, ¿cierto? Es como diciendo, caramba, ¿será que sí me van a dar respuesta? ¿Será que cuando me entreguen esa respuesta yo sí la voy a poder comprender? ¿O me toca pagarle a un abogado? ¿Me toca pagarle a alguien para que me traduzca esa información? Alguien para que me ayude a entenderla, ¿cierto? Y es que esa mirada, esa cara, esa preocupación es algo generalizado a algunos ciudadanos. Ellos dicen, bueno, yo de buena fe voy y radico la petición, pero yo no sé si me vayan a responder. Es que yo me acuerdo que algún día radiqué una petición, nunca me dieron respuesta. Pensemos en esto. Lo tercero que nosotros recomendamos es usar un lenguaje cercano. ¿Esto para qué? Para que cambie la imagen que tenemos hacia la ciudadanía, ¿no? Pensando en un lenguaje cercano, nosotros recuperamos la confianza de parte de los ciudadanos hacia las instituciones o las entidades públicas. Estas recomendaciones de un lenguaje cercano no nos las inventamos nosotros. Salen del acompañamiento que le hemos hecho a entidades públicas acá en Colombia para hacer una adaptación de su información a un lenguaje claro. Esto lo hacemos a través de una metodología que se llama Laboratorios de Simplicidad. Aquí nosotros invitamos a un grupo de posibles usuarios, le pedimos que califiquen la información y que subrayen todo lo que no se entiende. De aquí que sale que lo que más subrayan los usuarios, las siglas, los legalismos o tecnicismos, la solemnidad, los extranjerismos. Pensemos un poco en las siglas. Las siglas son esas abreviaturas que nosotros usamos para darle nombre a las entidades, a las dependencias, a los sistemas que manejamos desde el Estado. Y aquí creo que casi todas las entidades caemos en esto. Y es que no está mal, tal vez nos ayuda a abreviar, a ser más efectivos entre expertos de la información, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo a ustedes les dijera hoy que yo hago parte del GME, del DNP y también soy amiga del EIP? Seguramente no me van a comprender, ¿no? Solamente las personas que trabajamos en el Departamento Nacional de Planeación diríamos de una vez, ah, sí, claro, yo te entendí facilito. Pero si yo le hablara al señor José, José no me va a entender. Es necesario que cada vez que yo use una sigla de manera escrita, telefónica, presencial, antes desglose la información. No creamos que estamos hablando siempre entre nuestros equipos de trabajo. No, estas siglas nos funcionan para nosotros, en nuestras conversaciones cotidianas dentro de la entidad, pero hacia afuera, el usuario no nos entiende. Entonces es importante siempre aclarar lo que yo les nombraba hace un momento. Entonces yo vengo del Grupo de Modernización del Estado, GME, que hago parte del DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, y que también trabajo con el EIP. Ellos son el equipo de innovación pública. Claro, cuando yo ya les explico a ustedes, ya su cerebro hace el enlace, ya es, entiendo la información, ya
Cada vez que yo les quiera hablar del EIP, ustedes van a comprender, es más fácil comprender, ¿no? Asociar esta información. En cuanto a los legalismos, nuestros usuarios no son expertos en estos temas. Si yo le digo al señor José, es que usted es el sujeto obligado, él va a decir, ¿en qué lío me metí? Si yo le digo, necesitamos un tercero neutral, va a decir, no, no entiendo muy bien. Vamos a hablar de la cosa juzgada. Tal vez el señor José dice, no lo entiendo, ¿cierto? Si yo le hablo con tecnicismos, hace un tiempo tuve la posibilidad de trabajar un tema de catastro distrital acá en Bogotá y con ellos hicimos un ejercicio parecido. Entonces invitábamos a usuarios para revisar la información que manejaban en la entidad y ellos hablaban de desenglobar. Para ellos, para los expertos de catastro, era un término muy sencillo, era como cotidiano, era como lo más normal del mundo. Pero para el usuario final de la información, desenglobar quería decir una cosa totalmente diferente. El usuario entendía desenglobar como cuando a uno la mamá le dice, oiga, desenglóbese, que es como aterrice, como póngase pilas, ¿sí? Pero para catastro distrital, desenglobar era tener un predio y dividirlo en lotes. Entonces hay que pensar, ¿esto es claro para mí? Sí, seguramente sí, como experto, como trabajador o servidor público lo entiendo, pero como la información no es para mí, es para José, es para el usuario que está detrás de cada una de estas peticiones, ¿cómo le puedo facilitar que pueda comprender? La solemnidad. Pensemos en la solemnidad, que es algo que también los usuarios dicen, ay, es innecesario, no entendemos, no sabemos para qué meten tanta información así. La solemnidad, un ejemplo de esto es cuando nosotros de pronto entre colegas, entre compañeros, hablamos de el ministro plenipotenciario o nos inventamos términos rimbombantes, ¿sí? Exageramos la información para parecer más expertos, más inteligentes, más interesantes. Para el usuario esto realmente lo aleja de nuestra información. Dice, ay, ya, no entendí muy bien, no me interesa entender esa información. Entonces pensemos cómo generar esa cercanía usando un lenguaje sencillo. Y también los extranjerismos. Y es que si recordamos, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo número 10, nos dice que el lenguaje oficial o la lengua oficial de Colombia es el castellano. Sin embargo, en cada uno de los territorios nacionales dentro de la nación hay lenguas nativas que también son oficiales en cada uno de los territorios, más la lengua de señas colombiana. Entonces, estamos en deuda nosotros como Estado de poder simplificar o adaptar nuestra información a cada una de estas lenguas. Para eso hay entidades públicas al servicio de nosotros también como otras entidades que nos ayudan a hacer esa traducción. Ministerio de pronto del Interior, de Cultura, el INSOR. Podríamos apalancarnos en ellos para poder brindar la información pensada en las características de cada uno de nuestros ciudadanos. Entonces, ya sabemos, recomendación especial. Cuando usemos una sigla, aclarémosla. Cuando usemos un término demasiado legal, demasiado jurídico, demasiado técnico, incluyamos de pronto un glosario. Desglosemos la información. Démosle un ejemplo al usuario. Pongámosle un sinónimo. La solemnidad, miremos qué tan necesaria es. Y los extranjerismos sí definitivamente mandados a recoger. En Colombia se habla español y para nuestros usuarios es necesario hablarles en su propio lenguaje. Y el cuarto consejo es, yo soy el primer lector o yo soy quien debe evaluar el mensaje antes de transmitirlo. Si es una comunicación escrita, entonces lo primero que yo debo hacer es volver a leer qué fue lo que escribí, revisar que la respuesta sea fácil de encontrar. Sugerencia que esté en los primeros párrafos. ¿Por qué que nos gusta o por qué sugerimos que esté en los primeros párrafos? Porque de esa manera la persona, en este caso José, que recibe nuestra comunicación, va a coger ese documento y en los primeros párrafos dice, claro, me llegó la respuesta del Departamento Nacional de Planeación y acá me dicen que yo sí puedo acceder nuevamente al CISBEN, que cambió la metodología, pero que sí puedo volver a entrar, ¿sí? Y el señor ya dice, listo, la respuesta fue positiva. Tal vez la respuesta pueda ser negativa en muchos de los casos. Totalmente normal, totalmente cierto. Podemos decirle si se puede o no se puede. Lo que usted está solicitando, sí o no. Totalmente válido. Pero entonces la persona necesita saber si se puede o no se puede, para saber si quiere seguir leyendo o si no le interesa seguir leyendo la información.
En el caso de José, entonces, sí se puede. ¿Cuál es la justificación? Sí, como la explicación, el contexto que nosotros queremos brindar y luego ya toda como el sustento jurídico. Sé que no nos podemos volar esta parte de las respuestas hacia la ciudadanía. Como entidades públicas tenemos la obligación de incluir estos párrafos de pronto en donde está el sustento. Esto obedece a la ley, esto está soportado en el decreto, en la ley, en la resolución, pero que no sea lo primero que encuentre el usuario. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos tenemos en nuestra cabeza que cuando encontramos leyes y normas, eso ya es algo complejo. En cambio, si yo encuentro mi respuesta, de pronto un contexto y luego si el sustento jurídico, vamos a decir, claro, ya entendí, aquí está todo el soporte jurídico, entiendo por qué sí, entiendo por qué no. Pero entonces lo importante es que la respuesta esté en los primeros párrafos. Nuestra recomendación es escribir párrafos cortos. Y aquí de pronto puede surgir otro de los mitos del lenguaje claro. Lenguaje claro no necesariamente quiere decir que toda la información se pueda reducir a su mínima expresión. No necesariamente. Hay casos en los que nos hemos encontrado que de pronto tenemos una respuesta de una página, pero está incompleta, no tiene un contexto, no tiene un contenido de valor. Lo que está allí no tiene ningún sentido. Entonces, es necesario incluir soportes, es necesario incluir de pronto un contexto mayor. ¿Qué es lo importante y hasta qué punto podemos nosotros pensar que algo está en lenguaje claro cuando realmente contiene información de valor para quién? Para mí como entidad, no. Para el usuario final, en este caso para el señor José. Entonces hay que evaluar. La recomendación de los párrafos cortos va más allá de porque estructuralmente es más fácil leer un documento que tenga unos párrafos cortos. Nuestra recomendación es de 5 líneas, que los párrafos tengan 20 palabras, que hayan unos descansos visuales. Sí, que yo vaya leyendo y digo, hago pausa, sigo y que mi cerebro vaya como extrayendo esa información que me importa de cada uno de los párrafos. Que no hayan párrafos incluidos solamente porque siempre lo hemos hecho así. Ni siquiera sé si esto tenga sentido o no, pero siempre lo hemos puesto, ¿no? Evaluemos qué tan relevante es cada uno de los párrafos. Aquí la pauta es que cada párrafo tenga una idea. No dejemos párrafos ahí solamente copiados y pegados. Y lo tercero es evaluar el contenido, la estructura y el diseño. Contenido, lo que José necesita saber, que lo pueda encontrar. En cuanto a la estructura, que sea fácil de navegar por la información, que haya un título, que se puedan identificar cada una de las secciones de esta comunicación que nosotros estamos entregando. Hablando de la prominencia, ustedes dirán, ¿qué es prominencia? Prominencia es resaltar, que haya una relevancia de la información. Si yo necesito informar algo que es vital para este usuario, que de alguna manera esté resaltado. Se pueden escribir viñetas o enumeración. Si es un proceso largo, entonces paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5. Hay que pensar en eso, que sea fácil de entender, que haya como una estructura lógica. Y en cuanto al diseño, si yo ya sé que la respuesta es para el señor José, que tiene 85 años, yo no le voy a escribir en una letra diminuta. No, ¿cierto? Porque ya sé que él ha tenido un desgaste normal por los años, entonces que seguramente si yo le escribo una letra muy pequeñita, pues no la va a poder leer. En cuanto al diseño, si sé que es una persona que de pronto tiene una condición de discapacidad visual o una visión reducida, pues que haya un suficiente contraste. Hay que pensar en todo eso a la hora de escribir. Tal vez al principio vamos a decir, uy, caramba, es complicadito, ¿no? Pero es que cambiar de chip no es fácil al principio. Medir cómo estamos escribiendo o cómo estamos comunicando al principio de pronto nos va a generar algunas complejidades, nos va a generar alguna molestia, pero al final ver la cara de los usuarios, así como estamos presentando hoy en pantalla al señor José, sonriendo, satisfecho con la respuesta que recibió, realmente eso es lo que nosotros buscamos como servidores y colaboradores públicos del Estado. Entonces, estas son mis recomendaciones para poder comunicarnos en un lenguaje claro. Tal vez muchos de ustedes dirán, quiero conocer más, estuvo bien, pero queremos saber más. Si ustedes desean saber más sobre cómo comunicarnos en un lenguaje claro, desde el Departamento Nacional de Planeación tenemos un curso virtual de lenguaje claro, que está abierto durante todo el año. Lo actualizamos este año y quedó abierto durante todo el año. En cualquier momento ustedes pueden realizar su registro. Lo pueden hacer a través de la página de escuelavirtual.dnp.gov.co. Allí, lo primero es diligenciar un formulario en donde nos pide nuestro nombre, nuestro apellido, el ID, que es nuestro número de cédula,
nuestro correo electrónico institucional, o si queremos el personal, a qué entidad pertenecemos nosotros. Diligenciamos, ahí creamos un usuario y una contraseña. Diligenciamos todo el formulario, creamos la cuenta, nos llega un correo de confirmación, accedemos a ese correo, a un enlace que nos envía y allí ya entramos a la escuela virtual del Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? 4 cursos para modernizar el Estado. Allí tenemos curso de innovación pública, de evaluación de las políticas públicas, de regulación normativa y tenemos un curso de lenguaje claro. Allí ustedes pueden acceder, es totalmente gratuito, en línea. Entonces, bienvenida a las personas que deseen conocer más sobre este tema maravilloso del lenguaje claro. Para que sigamos en contacto, acá les dejo esta diapositiva con mis datos de contacto. Mi nombre es Caterina Andrea Barrera Bernal, hago parte del Grupo Modernización del Estado del Departamento Nacional de Planeación y aquí está mi correo electrónico. Les agradezco mucho su tiempo, su disposición y haberse quedado escuchándome durante este tiempo. Un abrazo muy grande y pronto nos volveremos a ver. El futuro es de todos. Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad.